Buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a su podcast desde el Nerdvana, el podcast como caído del cielo. El día de hoy me toca ser su anfitrión y pues soy el ganado de la pastura, el buen Ushi, y me acompaña nada más y nada menos que el agente secreto del gobierno Orc. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien, aquí en las instalaciones secretas, donde nadie sabe, nadie supo. Nadie sabe y nadie supo. Excelente. Y pues sí, el día de hoy hablaremos de un juego que este año pues está cumpliendo nada más y nada menos que 20 años y pues terminó en su momento redefiniendo su misma saga. Cambió por completo la forma en que entendemos los juegos de acción y de terror y pues obviamente nos estamos refiriendo a Resident Evil 4, que pues se lanzó por ahí del 2005 en el GameCube. Así que sin más, comencemos. Y bueno, les recordamos que si no pueden ver el programa en vivo, pueden encontrar nuestra repetición en el canal de YouTube o si prefieren escucharnos mientras esquivan a los aldeanos salvajes y todas esas antorchas, claro, mientras les gritan detrás de ti, imbécil, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás. También pueden enviar comentarios, dudas, sugerencias, mentadas de madre, etcétera, aquí mismo en el video o en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter, donde estamos atentos. Como ya es costumbre, pues vamos a platicar un poquito de contexto, ya que Resident Evil se lanzó, como les decía, hace cortos 20 años como exclusiva para el GameCube. Curioso porque pues los juegos originales de Resident habían estado saliendo únicamente para la consola de Sony, pues esta se lanza para la consola de Nintendo. Ya era el segundo juego de la saga que se lanzaba en el GameCube de manera exclusiva, el otro siendo Resident Evil 0. Y pues este vino a marcar un antes y un después por completo para la serie, ya que pues presentaba muchos cambios contra lo que se había visto antes. La historia sigue a Leon Kennedy, a quien ya conocíamos de Resident Evil 2, pero pues ahora convertido en un agente del gobierno de los Estados Unidos con una misión: rascar a la hija del presidente que fue secuestrada por un culto en una isla española. Este título pues rompió con varias de las mecánicas clásicas de Resident Evil, dejando atrás la cámara fija, el control como que más rígido y pues introdujo una perspectiva en aquel entonces innovadora que era la cámara sobre el hombro del personaje, lo cual pues vino a marcar el estándar para los juegos de acción en tercera persona y se sigue usando a la fecha, ¿no? Eh, la tensión, pues, se logró bastante bien y, pues, lograron también generar esa atmósfera de terror con los nuevos enemigos, no zombies, sino los infectados que se llamaban, pues, las plagas. La crítica en su momento lo recibió con alabos unánimes, fue elogiado principalmente por su jugabilidad y para los gráficos que en su momento eran otra cosa, nadie podía creer lo bien que se veía y pues este jueguito pequeñito, ¿verdad? Pues vino a influenciar e inspirar juegos que más adelante, eh, como Gears of War, Dead Space o incluso The Last of Us. Así que, carnal, cuéntame, ¿tú tuviste un GameCube por ahí del 2004 para jugar esta joyita? 2005, perdón. Por supuesto. De hecho, tengo sentimientos encontrados con este juego. Ok, Entre ok. es bueno, es no tan bueno. Empezando por el hecho de que yo soy muy fan de los juegos originales de Resident Evil, por el Ujú, hecho de, pues, son survival horror. sí. Y a mí se me hace que esa es la esencia del juego, y que lo hayan transformado en un juego de acción, no fue algo que a mí en lo personal
cayera muy bien, Ok. porque, pues, literalmente, pues, le quitó esa parte del survival horror. Ujú. Era más básicamente una mezcla entre acción y un shooter, nada más que en vez de ser shooter en primera persona, era un shooter de tercera persona. Ujú. Y no sé, no, como que no me llenó el ojo por ese lado, pero tiene ciertas cosas que innovaron y que sí me terminaron de agradar, como uno, el uso del cuchillo. Por fin el cuchillo tenía un uso como tal, Era útil. porque en los Sí. primeros juegos realmente no te servía de nada, no te puedes defender. Creo que nada más lo utilizabas en algunas escenas, en algunos, escenarios. Creo que donde tenías que cortar telarañas, o quitar maleza, o algo así. Era el único sentido de que tenías un cuchillo. Ajá. Entonces, básicamente, la acción del cuchillo era inútil, porque no servía nada contra los zombies, más que obviamente cuando salía la escena de que te agarraban y cuando te separabas, pues, te separabas con Y el cuchillo, ajá, pero ajá. era meramente para pues, el visual. Realmente no era algo funcional, pero ya podías, en este juego, el cuchillo, tenía un uso verdadero, donde, Okey. pues sí, podías ir a atacar a los zombies con el cuchillo. El cuchillo hacía daño, no era la cosa más inteligente de hacer eso, pero ya tenías un uso. O sea, ya no era de, pues, se te acabaron las balas, ya te chingaste, tienes que huir. Que esa es otra cosa que también fue algo que cambiaron, donde ya el uso de realmente de las balas ya no era tan cuidado, puesto Ujú. de que como se volvió un juego más de acción, obviamente tenías que tener más municiones a comparación de los primeros, donde tus municiones son muy contadas y literalmente tenías que ser bastante sabio cómo lo utilizabas, porque se te acababan las municiones y Y puta madre, de aquí Mónica. en lo que encontrabas, pues, otro magazine, estaba cabrón, entonces tenías que ir huyendo como pinche loco. Sí. Entonces, ese tipo de cosillas es lo que me tiene como este sentimiento agridulce, donde sí me gustan ciertas cosas, pero hay otras cosas que no me gustan. Okey. Igual el de, pues, donde deja de ser los zombies como esta parte fundamental y Ujú. ya, pues, lo sacan completamente fuera de Resident Evil, donde ya es un culto con, pues, con bichillos como al estilo la película esta de Faculty. Ajá, sí, cierto. Entonces, básicamente es de Faculty hecho película. Eso es lo que mayormente me tiene así como, no sé, a mí, pues, un juego de zombies, pues, me hubiera gustado que siguiera siendo los zombies y los experimentos mutantes que tenían alrededor de eso, ¿no? Como Los el Lakers. Schwarzenegger, que es el Tyrant, ¿no? Si no mal Ajá, recuerdo. sí. Los Hunter, que son las ranas estas modificadas que te bastardeaban, los leakers, que también fue otra cosa que, pues, como fueron avanzando los juegos, fueron desapareciendo, Ujú. y son como estos monstruos icónicos que tenían los juegos inicialmente, Sí, que luego eran como que salían en todos, ¿no? ajá, que es básicamente como esos, eh, villanos o enemigos 100% reconocibles, que si ves un leaker, lo asocias completamente con Resident Evil, o sea, no hay manera. A cambio de si, pues, estás contra un culto,
por ahí tienes varios juegos también como de la misma trama. A pesar de que tengas más juegos de zombies, lo que identifica a Resident Evil son los lameadores, bueno, los leakers, los hunters. Y con los de culto realmente, pues no hay algo que los identifique como tal, ¿no? De este culto español, Ajá. donde pues básicamente, ¿cómo se llama este? Hay un juego eh, bastante interesante que también es sobre un culto. Ok. eh, no sé si lo has jugado. El punto es salir del pueblo sin ser visto o sin ser encontrado. ¿Es en primera persona? Creo que sí. ¿No es Condemned Criminal Origins? No, 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 no. Ah, me sonaba a ese. Híjole, ahorita tiene una crucecita en el título. ¿Outlast? Outlast, ese mero. Ah, ya. No he Exactamente jugado a ese, Outlast. ¿no? Todo el mundo me dice que lo debo jugar. Es básicamente, tienes que escapar de un culto. Ah, ok. L Lo estresante de ese maldito juego es que no te puedes defender. Sí, sí me han dicho Estás que... a merced de todo, y lo único que puedes hacer es esconderte y huir. Entonces, por ejemplo, ese juego en ese contexto se me hace mucho mejor que Resident Evil 4, Ok. porque literalmente te enreda en un personaje donde casi, casi estás atado de manos, y tu única opción es esconderte. Y si te alcanzan, te atrapan, lo que sea, no te puedes defender, ya te chingaste. Ok. Es lo que hace interesante a ese juego. Entonces sí, aquí en Resident 4 ya, pues empezamos a tener estos que como escenarios tipo Metal Slug, donde terminas una misión y al final te dan puntos, o eso es hasta el 5. Ah, sí, cierto. Sí te dan una puntuación y demás. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Este es aquí en el 4 donde también empezaron Sí, con eso. Entonces terminas el escenario y te dan una puntuación, te dan eso, y sí, que puedes se acaba el comprar capítulo. ammunition, puedes comprar armas, pues, o sea, son de ese tipo de cosas donde, o What are sea, you buying? exactamente donde, pues, o sea, con una buena suerte ya compras una jodida bazooka y te alivianas lo demás, ¿no? Ujú. Es el tipo de cosas que me tiene así como medio agridulce, porque sí, tiene sus cosas positivas y hay cosas que en lo personal a mí no me gustan tanto. ¿Y a ti, carnal? Pues a mí la verdad es que me gustó mucho. Yo en su momento no había jugado más que Resident 2. Entonces, lo único que yo conocía de Resident 2 era la vuelta que le di al Resident 2 en la parte de Leon. Okey. Entonces, yo conocí a Leon y cuando llegué a este, pues, número uno, pues las gráficas son otro pedo. O sea, comparado con cómo se veía Resident 2 en el Nintendo 64, Sí, Resident 4 en el GameCube era como, estoy viendo la vida real, ¿no? Entonces, otra cosa que a mí no me gustaba del Resident 2 y que a la fecha me cuesta todavía cuando quiero jugar los juegos viejitos es la cámara. Híjole, cómo odiaba que tenía que como la que cámara fija. bajar, ajá, que le tenías que decir al monito que caminara hacia adelante, entonces tú apretabas hacia adelante, pero luego te cambiaba la cámara, entonces mi cerebro entendía, bueno, es que ya no hay que ir para adelante, ahora hay que ir hacia la izquierda porque cambió la cámara. Entonces yo ponía hacia la izquierda, pero el güey giraba a su izquierda y dices como, no, puta madre. Entonces, a mí esa parte de que la cámara estaba fija, pero ya estaba controlando al personaje, pues como iba el personaje, no tienes una idea de cómo me costaba trabajo, güey. Yo no podía con los Residents originales porque eso me costaba un chingo de trabajo. No entendía, o sea, sí entendía qué tenía que hacer,
pero mi cerebro no lo coordinaba junto con mis manos. Entonces, para mí fue mucho más sencillo cuando se pasa a tercera persona y pues puedo apuntarle a quien se me dé mi pinche gana y hasta tengo ahí una T, ¿no? Para el crosshair que se llama, para darle a los malos en la cabeza, ¿no? Entonces es como de, gracias. Eso fue un cambio súper positivo para mí. Este, y sí, sí extrañé un poquito los zombies. Fue muy extraño estarle disparando a gente al principio, porque también al principio, pues tú no sabes que los malos y las plagas tal cual están infectados y que tienen un bicho en la cabeza y que pues, eso no lo sabes, o sea, estos güeyes te están atacando y pues tú les disparas a las personas porque traen un machete y te van a matar, ¿no? Ya más adelante en la historia, spoilers para un juego de hace 20 años, pues te das cuenta que estos güeyes, eh, por la cuestión del culto, pues se inyectaron un virus, de ahí toda la conexión con el lore de Resident Evil, y pues básicamente les están creciendo los pinches parásitos en la cabeza que los conectan a una ya saben, mente colmena. Este, eh, entonces, esa parte de la historia no me encanta. Lo que sí me gusta es cómo te meten, ¿no? O sea, porque pues la historia al principio pues es, sí, ve y rescata a la hija del presidente y ya, ¿no? Entonces, pues el personaje llega al pueblito como en buen pedo y les pregunta, oigan, ¿han visto esta morra? Y la gente empieza así de que, mátenlo, ahí está. Y todas esas frases icónicas para quienes hablamos español, como el detrás de ti, imbécil, que me encanta. Este, eh, entonces, todo eso, para mí, la verdad es que sí me gustó mucho. El sniper creo que era una de las cosas que más me gustaban de todo el juego. Cuando por fin conseguías un sniper y estabas disparándole ahí a lo que se moviera y volabas 3 cabezas de un chingadazo, era maravilloso. Sí, Había cosas muy extrañas, como los trolls. A sí. la fecha, el hecho de que haya un troll gigante, sí es como de, ¿qué pedo? Sí, se lo vieron del Señor de los Anillos, Ajá, porque es aparte justamente igualito. se ve igualito que el troll del Señor de los Anillos, sí. Entonces, esa parte sí es como de, okey, pero el juego es muy divertido, a mí me divertía mucho, me gustaba mucho. Eso sí, se pierde un poquito la tensión del survival horror, como dices, se vuelve una película de acción, ¿no? Y eso influenció mucho más a que el 5 ya era prácticamente Gears of War, ¿no? O sea, este, pero sí, yo en lo personal sí disfruté un chingo el juego en su momento. Sí, es que a tú que tanto odiaste la cámara, a mí se me hacía algo sumamente importante en los juegos, Ujú. porque a ti como jugador no solo eras parte manipulando al personaje principal, sino te ponía también como espectador, o sea, te agregaba al juego de 2 maneras. Uno, controlando al personaje, resolviendo acertijos, defendiéndote y demás. Y segunda, como espectador. O sea, estabas básicamente en, primera y tercera persona al mismo tiempo, Sí, porque estás viendo lo que le está ocurriendo al personaje. La posición de la cámara se me hace muy importante, porque es como si tú estuvieras escondido, literal, porque hay tomas que, por ejemplo, parece que estás debajo de un escritorio o debajo de una mesita, como sí, si sí, sí. estuvieras escondido. Entonces, literalmente estás viendo a, pues, dependiendo del juego que jugar, ya sea Leon, está Claire, Chris o Jill. Entonces, los veías pasar y entonces eso te generaba mucha tensión porque tenías la tensión de tengo que seguir avanzando porque por aquí me están persiguiendo,
y al mismo tiempo estás con que: "Ay, apúrate, cabrón, te van a alcanzar, pero no hagas ruido y no hagas que volteen hacia donde yo estoy, porque estoy escondido". Entonces, ese tipo de detallitos que tenían los primeros juegos, precisamente es lo que generaba lo del survival horror, ¿no? De que tú eras parte de los sobrevivientes que estaban ahí adentro, Ujú. y tu papel era, pues, literalmente estar escondido y ver lo que sucedía, y literalmente esperar a que te rescataran. Y al mismo tiempo, tú eres el héroe tratando de rescatar a los sobrevivientes. Entonces, esa dualidad es algo que a mí me encantaba de los primeros juegos, que es justamente lo que se pierde en el cuarto con pues, con este tipo de cámara más dinámica. Sí, sí estoy de acuerdo, porque la verdad, el hecho de la cámara, siento que, yo jugué después el cero después de haber jugado el 4 Ujú. dije: "Ah, voy a intentar y le voy a dar al cero, ¿no? Y el cero genera más esa tensión que tú mencionas, ¿no? Y siento que es justamente por eso. Además, el cero se ve mucho mejor que el 4. No sé cómo chingados le hicieron, pero los escenarios y todo eso, al tener la cámara como que tan fija, eh, podían, sabían perfecto qué era lo que se iba a ver, ¿no? Entonces, eh, podían enfocar sus esfuerzos en hacer que esas partes, que era lo que se veía, se vieran mejor y no desperdiciaban como que recursos en cosas pequeñitas que nunca se iban a ver, ¿no? Pero es que Que es ahí no algo que sé, pasa mucho con el 3D en general. sí, lo que no sé si en el 4 se iba rendereando este, todo el Lo de ambiente alrededor. mientras ibas avanzando, que, pues, Ujú. obviamente eso se come un chingo de recursos de la consola, a diferencia de cuando estás estático, donde ya tienes todo rendereado y lo único que agregas Sí, es movimiento. sí, en el 4 sí se estaba rendereando todo al momento y en el cero eran los backgrounds prerendereados y nada más había como que cosas con las que interactuabas, ¿no? Ujú, Y eso les permite que se vea mucho mejor el juego, ¿no? Y lo que tú mencionas de la cámara es 100% cierto. O sea, yo me acuerdo mucho del 2 específicamente. Hay dos momentos en los que me cago del 2. A la fecha, si juego el 2 y llego a esas partes, ya sé que me voy a espantar y aún así me espanto. Que es cuando vas caminando en la estación de policía ujú. y hay una ventana y la cámara está viendo justamente hacia la ventana y León viene pasando junto a la cámara. Entonces, cuando León pasa junto a la cámara, pasa un líker por la ventana. Ah, sí, ya sé cuál, exactamente, sí, Entonces, tú excelente. te quedas como, espérate, ¿qué pedo? Este, pero tú lo ves, tú jugador lo ves, pero Leo no lo ve. Entonces tú sabes que algo viene. Y aún así, eh, pues no sabes si seguir o no seguir con el personaje, porque la cámara estaba apuntada de tal manera de que tú lo vieras, pero el personaje no, tú sabes que el personaje no lo sabe. Entonces, entras como que en esa disyuntiva de, ¿lo voy a llevar allá a que se muera? Ya no quiero Mm. avanzar, sí, exactamente. Sí, exactamente. Veías pasar al Licker y era un: "Puta madre, ya no quiero avanzar porque sé que ese cabrón en el En el siguiente siguiente abriendo parte la me va a puerta partir la me lo voy a madre. encontrar". A esas alturas del juego, nada más tienes la pistola y unas cuantas balas, o sea, Sí, y yo súper creo que poquito. a lo mucho debes de tener un magazine de 7 balas o algo así. Entonces, justamente lo ves pasar y en esa escena te pintan bien cabrón, dices: "No mames, o sea, me van a poner este cabrón", sobre todo, este, cuando es la primera vez que lo juegas, que dices: "No mames, me van a poner a esa madre que no sé qué es, pero se ve bien acá", Sí.
Y no, o sea, no traigo una metralleta, no traigo nada más que una pinche Beretta con 7 balas. Traigo 7 balas, y eso sí has ahorrado, güey, porque si Exactamente, no, entonces, ya traes 2 balas y tu cuchillito, abres la puerta y es un pasillo y no pasa y es nada, un dices: "No pasillote. mames", y te genera más tensión, ¿por qué? Porque Sí, ya sabes, ya lo viste y sabes que va a venir en algún punto. sí, exacto. Entonces, Entonces, eso es lo que no tiene madre. y eso es lo que estoy de acuerdo contigo, eso falta en Resident 4, porque no tienen no hay manera de predecir hacia dónde chingados va a estar viendo el jugador, ¿no? Entonces, no pueden tener como que esos momentos en los que, vamos a darle un hint de que viene esto, ¿no? Otro momento chido del Resident 2, ya sé que estamos hablando de Resident 4, pero, hablaste de la cámara y la cámara es importante en el 2. Es cuando entras al cuarto de interrogaciones, que la cámara está precisamente como acomodada para que solo puedas ver el reflejo, de lo que está pasando de tu lado del cuarto de investigación, de interrogatorios. Entonces, tú ves una cosa justo enfrente del espejo y dices, sí, voy a llevar a Leon para allá. Y en ese momento te salta el puto Licker. No tienes una idea de cómo me cagué la primera vez que me pasó. Sí. Es que Ah, el tipo de cosas que, pues, literalmente no te esperas, sí, y exacto. donde tú crees, bueno, estoy en un lugar cerrado, normalmente los lugares cerrados así, Es un son ambiente lugares seguro. seguros. O por ejemplo, Sí, donde se encuentran las máquinas de escribir, que siempre donde había una máquina ujú, de escribir hay un baúl, es zona segura. Puedes grabar, descansas, así tu alma descansa. sí, exacto. Las máquinas de escribir las eliminaron completamente del Resident 4. No, todavía ¿No? guardabas en ¿Sí? máquina de escribir, nada más que no necesitabas los ribbons. O sea, como que llegabas a la máquina de escribir y podías usarla sin la necesidad de las madrecitas esas de tinta. Que será otra, o sea, tenías recursos limitados, es el detalle. Sí, sí, la verdad es que sí, el enfoque del juego cambió por completo. O sea, dejó de ser de terror a volverse una película de acción con tintes de terror y horror bastante gráfico. Este, pe- pero sí, ya no era un juego que te pusiera tenso, más bien era un juego que te empoderaba. Pues incluso había mecánicas en las que podías patear a estos güeyes, hacerles Sí. suplexes, o sea, había muchas maneras de defenderte, ¿no? Mientras que en el otro, como dices, se te acababan las balas y traías tu cuchillito y Y un pinche cuchillo que no servía ni madres más que, pues, era visual, porque no le hacían nada a los zombies. sí, no, y la verdad es que sí era era muy es muy diferente, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, a mí ese cambio, como yo no me acostumbré tanto al Resident anterior, yo sí disfruté mucho ese cambio, ¿no? Y de hecho, pero no al grado que como en Resident 5. O sea, yo llegué a Resident 5 y sí fue como de, güey, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ya ni siquiera hay tensión, ¿no? O sea, te avientan hordas de los pinches zombies. Bueno, zombies, no me acuerdo cómo se llaman en el Resident 5. Y ya era como de, son 15 y no hay pedo, güey, porque estoy yo y está la morra, y si yo no los mato, la morra los va a matar, y si alguno me agarra, la morra me va a salvar. Exactamente. Sí, sí, esa Eh, fue otra, del 5 donde, pues, básicamente, si a ti se te acababan las curaciones, tenías el respaldo de la ajá, morra para curarte. sí, y como que se pierde esa tensión, porque además el pinche Chris está mamadísimo ya en el 5, o sea, de que pinches brazos del tamaño de mis 2 muslos juntos, güey, y era Se como mamaron. sí era como de, este güey no está en peligro, ¿no? Y con Leon todavía, pues lo ves,
O sea, sí está fuertecito, pero no está súper mamado. eh, entonces, todavía como que le compras que le va a sufrir un poquito, ¿no? Este, y la verdad es que, te digo, a mí el juego me entretuvo bastante. Una de las partes que más me gusta es en el disco 2, era un juego de 2 discos, esas Sí, es cosas ya no cierto. pasan. Este, en el disco 2 cuando llegabas al castillo de Salazar, y Salazar como personaje también me gusta mucho, ¿no? Su pinche, complejo de inferioridad, porque, pues, es chiquito y demás, o sea, todo ese tipo de cosas. Los personajes están construidos chingón. Digo, Ashley es una pendeja, desafortunadamente es damisela en En peligro, peligro, sí, no. totalmente. Pues, precisamente donde ella tiene que cruzar el hold, que tú estás con el sniper, Ay, sí, qué y horrible. tienes que literalmente, abrirle el paso. Sí, esa parte es horrible. Y no porque no sea divertida, sino porque el personaje de ella es completamente inútil. Y eso es algo que pesa, este, porque hay muchas partes en las que tienes que protegerla, ¿no? Y es de que métete aquí en este cajoncito porque si no te van a agarrar los malos y van a tener que ir a salvarte, ¿no? Y con todo y que se metía en el pinche cajoncito, hacía ruidos la maravillosa Sí, niña y la encontraban. Entonces ahí vas corriendo de regreso a rescatar a la morra. Ay, esas partes sí eran como de que, güey, ya no la salvo, ya se murió, no hay pedo. justamente llega a ser sumamente frustrante, donde sí, yo sí en par de ocasiones diciendo: "Ya, a la chingada". O sea, por bruta Sí. que se la atoren. Sí, completamente. Pero tenía buenos enemigos. Me acuerdo mucho de los güeyes con las motosierras, por ejemplo, que pues eran difíciles, o sea, eran como güeyes enmascarados. Pues a final de cuentas, como que todo mundo en el juego eran personas, pero Ujú. pues estos güeyes traían como que sus motosierras y por mucho que les disparas en la cabeza, no se morían Ah, y sí, aguantaban un los chingadazo. que eran, como Leatherface, pero creo que Ajá, que eran tenían como un Leatherface. costal en la cabeza. Sí, esos meros. Sí, que en el 5 también creo que pues, los llevaron a un extremo, ¿no? Donde los hicieron casi invencibles, sobre todo en los escenarios extras, donde literalmente es eso de que estás jugando, es sobrevivir por cierto tiempo. Los mercenarios, ajá. Donde, pues, aparecían esos cabrones de la sierra y saltaban los contenedores, o sea, estaban hasta abajo y de pronto saltaban y estaban hasta arriba de como 20 contenedores, No mames, sí es cierto, no me acordaba de esos y no podías güeyes. escapar de ellos porque te alcanzaban en putiza, mientras tú ibas subiendo las escaleras lentamente, esos cabrones Y ya habían saltado y ya estaban habían llegado ahí arriba. arriba. Sí, sí es cierto. No me acordaba de esos güeyes, la verdad es que, Sí, el 5 tomaron unas decisiones bien pinches interesantes, pero es que para el 5 si no mal recuerdo, Shinji Mikami ya se había salido de Capcom, güey, y ya se había bueno, Shinji Mikami es el director de estos juegos, bueno, fue el director del uno, no estoy seguro si del 2 y produjo como que 3 Código Verónica, y después él fue director del 4 y creo que también fue director del remake del uno que salió en el GameCube y del cero. No estoy seguro, pero ese güey era Resident Evil, básicamente. Este, y él fue el que se encargó del 4 que es el que cambió como que todo el pedo, pero para el 5 se salió. Dijo, ya me voy a hacer mi propio antro con juegos de azar y mujerzuelas, y creó Platinum Games, si no me equivoco. Y su primer juego creo que fue Beautiful Joe. hablando de Sí, este, pero sí, y por eso ya el 5
como que Capcom dijo, ah, pues esta es la fórmula, vamos a hacerlo todavía más acción, ¿no? Y se fue a la chingada por completo. ¿Y qué tal si hacemos a los personajes más mamados? Sí, Okey, pero no, nuestro estilo ya está bastante mamado. No importa, tú échale extra mamado. extra mamadez se necesita. Allá apareció Y el de, ¿cómo se llama? El que hace la voz, Jack Black, la voz Jack Black. del juego donde es como cantante de metal, pero está así Eh, súper ya mamado. me, ya me acordé del juego. Ay, ¿cómo se llama? Es Metal Something, Sí, es tiene algo que ver algo con metal. metal. Estoy casi seguro que tiene que ver con metal, o si no, Que aparte es un pinche juego de estrategia ese juego. Está rarísimo ese juego. sí. O si no, como el Darksiders, sobre todo el primerito, donde utiliza Ah, gorra, sí. donde está el güey Esto. así, sus patitas. Pues como que era el estilo en aquel entonces, ¿no? Pues también los Gears of War, todos los personajes Así, están así de que súper infladísimos y, oh, sí, soy Marcos Phoenix y tengo piernas pequeñas. Sí era como que la estética que se buscaba, supongo, para los personajes masculinos en aquel entonces. Este, y pues sí, digo, entiendo que Capcom se haya ido por ese lado con Resident, pero pues sí dejaron atrás muchas cosas que estaban padres del Resident 4 y que para el Resident 5 pues ya fue como de, güey, ¿qué estás haciendo, no? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho que también la experiencia del juego, pues es de como un juego para una persona, ¿no? mm, Eh, cualquier situación tensa, si estás acompañado de alguien, deja de ser tan tenso, ¿no? Entonces, al convertir los pinches juegos en cooperativos, pues se fue a la chingada cualquier idea de tensión que pudieras tener. exactamente. También algo que me acuerdo sobre todo de los primeros juegos, Ujú. es una vez que hice un maratón de juegos de Resident Evil Ok, en la noche y estuvo de huevos, porque toda la pinche ambientación y el sonido es maravilloso. sí, En el este sonido de todos los juegos es muy, muy bueno. en este 4 realmente no te genera pues, esa tensión y el miedo, como lo hace con los primeros, porque sí, con los primeros, la ambientación, pues, entre la cámara, la ambientación, todo te genera una pinche tensión, porque escuchas en partes sonido blanco, o sea, literalmente, pues, sonido de ambiente, donde no escuchas realmente nada, Sí, sí, sí. pero de pronto se escuchan los pasitos así de El sonido del vacío y el sonido de que el espacio está vacío, ¿no? Ese está mamón, cómo logran capturar eso. exactamente, y te genera tensión porque estás esperando que algo básicamente estás esperando un jump scare, Ujú. de que algo de la nada literalmente salte y te asuste. Entonces, te empieza a generar la tensión de que no hay sonido, no hay sonido, no hay sonido. A diferencia de Ahí cómo viene fueron algo. avanzando los juegos, pues, el sonido normalmente te indica que algo viene. Por ejemplo, cuando va a venir algún jefe, el tipo de Ujú, música y sonido de ambiente cambia completamente y te das cuenta. sí. En este 4 todavía mantuvieron un poco de esa parte del sonido, porque no hay ese cambio brusco donde, va a venir, Baltasar, entonces empieza el cambio de música, de paso, que te va Sí, anunciando de que ya va a entrar, el jefe o este personaje diferente, sino todavía mantiene eh, esa parte de sorpresa, donde sí deja un poco más
el al ambiente que te vaya llevando el ambiente, más que la Ujú. música te vaya dando una guía. Es algo que todavía el Resident 4 mantiene, y es algo que se me hace, pues, bastante positivo, porque sí, se me hace que le quita un poco el chiste cuando ya te enteras que, pues, es el jefe. Sí, de por sí, al ser el Sí, jefe del culto, pues, te es obvio. O sea, no hay que ser de químico nuclear para darse cuenta de que él es el que va a ser el villano final. Pero que también que la música no te dale. guíe, o sea, que en el momento que cambia a algo más estrepitoso, porque, ya Ujú. sabes, que ya llegó por ejemplo, con el Troll, ¿no? Donde cambia la música, no viene ese silencio de tensión, sino Ajá. realmente ahí está el estruendo donde se nota ese cambio de Sí, es paso y sale el pinche troll. sí, que hay algo muy muy como marcado en este juego, a diferencia de los viejitos igual. Aquí, siempre que te encuentras un jefe, antes hay un cutscene, ¿no? Entonces, como que siempre hay una puerta a la que pasas, entra cutscene y peleas contra jefe, ¿no? Eso era algo que como que sí marcaba como que muy, dejaba como marcado muy claro de que, sí, aquí va a haber un jefe. E incluso como que fue de esos primeros, bueno, no, fue de esos juegos en donde eh, te ponían una máquina de escribir justo antes. Y dices, Sí, pero ¿por qué hay una máquina de escribir justamente aquí? sí es cierto. Este, pero digo, no, sí podía romper un poquito la inmersión, especialmente cuando te encuentras esa pinche máquina, con el ogro, el orco, perdón, bueno, el pinche troll ese gigante. Este, sí rompe bien cabrón la inmersión porque vas avanzando como que a un corral de bambús gigantes y hay una máquina de escribir. Y dices como de, qué curioso, una máquina de escribir conveniente. Está de Que huevos eso. también, el juego tiene muchos detalles chidos. A mí hay cosas que me agradan. En su momento, los Quick Time Events, que no estaban tan utilizados, fue algo que a mí me llamó mucho la atención, especialmente la batalla o la pelea con Krauser, que es como que una batalla de cuchillos Sí, y que tienes que estar apretando como que los Quick Time Events y demás. Y se me hizo muy padre que es un jefe completo a puro Quick Time Event, ¿no? Entonces, eso fue algo que se me hizo como interesante. Había muchos Quick Time Events como que los güeyes te tiraban una roca y tenías que apretarle bien potiza para que no te atropellara la roca o cosas por el estilo, que después como que se popularizaron mucho en un chingo de juegos y se volvió como de, ya basta estas mierdas, ¿no? Este, pero en su momento, 2005, pues nadie los usaba, así era como algo chido. Otra cosa que me gustaba mucho era que había como cositas que hacías y que luego repercutían, ¿no? Como al principio, si salvabas al perrito, el perrito llegaba a ayudarte en una batalla con un jefe. Y si era como de, no mames, el perro me ayudó. Y si no lo ayudabas, pues el pinche perro pues se moría y ya no volvía, ¿no? Eh, como que sentías que tenían repercusión tus acciones, eso estaba padre. Este, también la historia como que, a diferencia, digo, tiene mucho mejores gráficas y demás, y aunque sí te cuentan la historia utilizando las cosas clásicas de Resident, de que encuentras archivos y lees los archivos y vas viendo qué dicen los folletos y demás, aquí hay muchos más cutscenes que te van contando la historia, ¿no? Entonces, eh, el, eh, la historia de Luis, por ejemplo, pues sí te lo cuentan todo en las cutscenes, este, y cuando te traiciona y todo eso, y cuando entiendes por qué te está traicionando. Entonces, todo eso te lo van contando con cutscenes, no con como en el Resident 2, que era pues principalmente
que tú te pusieras a leer las cosas, ¿no? Digo, para quienes son huevones y no les gusta leer todo lo que el chingado juego te avienta, pues es una narrativa más fácil de seguir. Pero pues para los que sí nos ponemos a leer todo lo que dice el chingado juego, así que 3 libros después ya acabé Resident. Este, pues es un extrita para la historia, ¿no? Sí, justamente ese tipo de cosas que también le hicieron falta es el hecho de que tuvieras que investigar para recolectar estas piezas de información Ujú. y te ibas enterando pues, por ejemplo, en la mansión, ¿no? ¿Quién es el dueño de la mansión? ¿Cómo es que fueron creando a los leakers, a los hunters? Te dan partes de la investigación y de que, Sí, pues, cómo intentaban alterarlos para crear, armas genéticas y, pues, un pinche desvergue. El, pues, básicamente, el por qué se crea el virus y todo este desmadre. El ir investigando con todas tus limitaciones e irte enterando así de la historia, la verdad, es muy padre. Y sí, como dices, desde el 4 ya fue un olvídense de investigar cosas, no se apuren, ahí está ahí el van video. cutscenes. Sí, exacto. Sí, que digo, el es una tendencia como común, ¿no? O sea, y los juegos de ahorita tienen mucho de eso. Hay juegos muy nuevos, bueno, Dishonored creo que no es tan nuevo, pero pero hay juegos, recientes, voy a decir, que todavía se apoyan mucho en eso, ¿no? O sea, que tú investígale y si encuentras un documento, lee el documento, pero léelo, porque si no lo lees, no vas a saber qué chingados dice y no te vas a enterar de que la llave está en el cuarto 3 junto a la señora tal, ¿no? Este, eso es algo padre en juegos, creo que son, no me acuerdo cómo se llaman estos, Immersive Sims, que la información está ahí, pero no te voy a poner un marcador de, ok, ya leíste la nota A, ahí está el marcador para que vayas a ese lugar, ¿no? O sea, no, Ujú. la nota A tiene información, ahí está el mundo, ve qué chingados, júntalo con tu cerebro, úsalo, para eso lo tienes. Ese tipo de juegos son chidos, los Residents solían hacerlo. Silent Hill también lo hacía. Silent Hill Sí, 1 y 2 tenían todavía mucho de eso. El 3 la verdad es que no lo jugué, entonces no puedo decir si ese lo tuvo, pero el 4 ya no, o sea, el 4 ya tenía como que ya te iba llevando muy de la manita, ¿no? Pero pues sí, eran cosas chidas que había sí. antes. Alone in the Dark, que acaba de salir, tiene ciertos destellos así de ese tipo, donde El vas nuevo, en el que sale Hopper de Stranger Things, sí, David Harbour, exactamente. David Harbour, sí. ¿A poco la verdad es que no le tengo mucha fe a ese juego? ¿Sí está chido? Ah, Okey. pero tiene sus momentos. Sí, justamente tiene ese tipo de cosas donde, pues, te encuentras una pista y tienes que relacionar para resolver acertijos. Sí, Okey. sí tienes que mover un poquito la ardilla y Está chido. otros acertijos que, pues, literalmente, cuando estás buscando algo, tienes que poner atención a todo el ambiente, todo lo que estás viendo, Ujú. porque hay pistas y soluciones de los acertijos, justamente donde recoges papeles o donde recoges información, Okey. que la verdad a mí se pasó varias veces. Entonces, intentaste abrir una chingada caja y yo, puta madre. Ya, eh, vi, este pinche cuarto de arriba, abajo, izquierda, derecha, cada maldito rincón, y no encuentro los pinches números, y los pinches números estaban justamente donde agarras algo.
O sea, estaban grabados Okey. literal, donde agarrabas unos papeles. Así fue de, Eso está ¡ah, no chido. mames! Sí, yo justo con Dishonored, estoy jugando el Dishonored 2 ¿El en 2? las mañanas, y justo me pasó algo similar de que estaba en un había una caja fuerte, y yo decía: "Ah, chinga, ¿dónde está la clave?". Y buscando en documentos y la chingada, la clave está escrita en un puto pizarrón prácticamente enfrente del chingado. Sí, sí, Y yo así me buscando en documentos y madres así. justamente Ay, así estuve, tan así fue de, pendejo. no mames, ahí estaba. Es que buen juego también, sobre todo el uno. El 2 creo que no lo he jugado según yo, pero el uno se me hizo muy bueno ese juego. Yo jugué el uno hace muchos años, de los Dishonored, me gustó mucho y se me había olvidado que existían, güey. Y hace poquito, comercial para Xbox, patrocínanos Xbox, en el Game Pass me salió así de que, juega Dishonored 2. Y yo así, es Bueno, cierto, existe. bueno, lo voy a jugar ya que lo menciona, señor Xbox. Ya que lo menciona el señor Xbox, jugaré. Sí, pero sí, son cosas que se extrañan, ¿no? La tensión también se extraña un poquito. Sí, sí es más una película de acción, y especialmente si juegas el remake del Resident 4, no sé si tuviste chance de jugarlo, yo lo jugué hace un año, creo, y sí es una película de acción, 100%, o sea, nunca sientes miedo, nunca sientes tensión, este, digo, sí está un poquito limitados tus balas y demás, especialmente si juegas normal. A mí no me gusta jugar difícil, soy marica, pueden decírmelo, no hay pedo, sí soy. Este, porque tengo poco tiempo de vida, güey, y al chile quiero enterarme del chisme. Entonces, Pues, la es, verdad, a veces bien. entonces sí, el manejo de recursos, pues no es difícil, ¿no? El juego no se siente nada, o sea, lo recuerdo contra el otro y pues sí es como mucho más amigable este. No por eso malo, es un juego súper entretenido, Y no es diferente. pero es muy, muy diferente, ¿no? Y sí, es mucho más una montaña rusa, este, que una casa del terror, ¿no? Exactamente. Te da literalmente más acción. Y pues Sí, sí, ya una vez que lo terminas, literalmente te pones a comprar armas infinitas y ya te la pasas, pues, literalmente disparando balas como gringos y a lo estúpido destruyendo todo lo que se te cruza enfrente. sí, es cierto. Ya que La verdad compras la pinche ese Tommy Gun. es lo que se me hace divertido, la verdad, una vez que ya terminaste el juego, que Ujú. lo vuelves a jugar y dices: ahora sí ya me armé hasta los pinches dientes, no todos se van a la chingada", y todo el que se te pone enfrente literalmente lo baleas, pues, Sí, lo haces le cagada. descargas todo el magazine hasta que incluso en el piso le sigues disparando. Pues sí, ya no te importan las chingadas balas, ya compraste armas infinitas, pues ya bastardeas a todo el mundo el que se te atraviese. Que hasta en eso es diferente, güey, porque yo me acuerdo mucho del enfoque del Resident 2. Una vez que acababas Resident 2, te salían los capítulos como ocultos, y el capítulo de Tofu era El imposible. de Tofu y Honk, pero O es que sea, con Tofu nada más tienes un pinche cuchillo con Tofu traías el y una cuchillo y pistola. ya. Creo que era el Ajá. cuchillo y pistola, porque con Honk traes metralleta y otra cosa. Sí, había un güey que era más fácil que el otro, pero Sí, el Tofu, el si Hunt. no mal recuerdo, era imposible. Tofu, que era un Y pedazo de tofu literal con un sombrero. sí, y creo que te mataban de uno o dos golpes, o Sí, sea, eh, y en Resident 4 no, como mencionas, ¿no? La intención de una vez que ya acabaste el juego es como de que, ya te costó trabajo, ahora diviértete, ¿no? Y ahí te va la bazooka con un chingo de armas. Entonces ahí se nota lo que mencionas, de que uno busca hacer una casa de terror y el otro busca hacer una pinche montaña rusa. exactamente. Lo que sí, eso sí es muy satisfactorio una vez que ya regresas en partes donde te costó un chingo de trabajo y vas con tu arsenal, Sí. ya no, vas mentando madres y dices: "Ahora sí, perros, ¿quién va a Ahora sí, perseguir a quién?". culeros. ¿Quién me mató 4 veces, culeros? O sí, ahora sí vas a tomar venganza.
Pues bien, carnal, llegando a la parte final del programa, ¿cuáles son tus opiniones finales sobre este juego? La ya lo dije, a mí me gustó mucho. Una de las cosas, se me había pasado comentarlo, ahorita lo comento súper rápido, que me gustaba mucho era que reaccionaban de diferente manera dependiendo de dónde les pegaras. O sea, si le pegabas en la pierna, se caían, si les pegabas en las manos, se le caía el arma que traían. Incluso si te aventaban un pinche cuchillo y Así tenías los podrías reflejos, podías dispararle al cuchillo para que no te pegara. Eso estaba exactamente, sí, súper cierto. mamón. Y eso era, en su momento era, wow, ¿cómo hicieron esto? La verdad es que eh, tiene sus problemas, pero es un juego súper divertido. La verdad, yo sí lo recomiendo un chingo. El, el remake que le hicieron está gráficamente muy bonito, pero pues pierde mucho de, o sea, sí, de por sí ya había perdido tensión de los Residents anteriores al Resident 4, del Resident 4 al Resident 4 Remake, es todavía más montaña rusa, ¿no? O sea, la sensación es mucho más de, este, ven a divertirte, este, eh, pero no deja de ser un buen juego. O sea, la verdad es que el juego está súper bien diseñado en general. Las armas se sienten súper chidas. Y los personajes, eh, todos menos Ashley, son buenos personajes. Lástima por Ashley, porque pues no está escrita para ser un gran personaje, ¿no? Es la hija perdida del presidente que tienes que salvar. Tu carnal, ¿qué piensas? Últimos comentarios. La detestable Ashley, pues siempre hay un personaje así, desafortunadamente, Sí, siempre hay uno que dices: "Puta madre, ¿cómo me haría la ay, vida más fácil que se aturaran a este personaje?". Y ya, sí, desafortunadamente es la misión, para eso vine, ¿no? Pero, pues, digo, uno puede regresar y decir: "Chin, ¿sabes qué? Pues no se pudo". no lo logré, jefe. Pero, pues, desafortunadamente, por cuestiones de la historia, tiene que ser así. A mí, como lo menciono, es como agridulce, tiene sus partes positivas, tiene sus partes no positivas. La verdad, si no lo hubieran llevado a Resident Evil, le hubieran cambiado el nombre, para mí hubiera funcionado mejor en lo personal, porque, pues, yo ya traía un background de haber jugado el uno, el 2, el 3, el Código Verónica, y luego me regalan el 4. Sí fue es un shock, la verdad. Y Sí, como fan de estos juegos, sobre todo, por todo eso que a mí me encantan las cosas de horror, pues, peor aún. Pero sí, como mencionas, la verdad es un juego muy divertido. No es un juego de terror. Aquel que les diga que es un juego de terror está pendejo. sí, no. Es un juego muy divertido y está interesante la historia. La verdad es que sí, la parte del culto está muy interesante. Desafortunadamente, ya no para mí ya no hila muy bien con lo que es, Umbrella Corporation o Tricel o como se vaya llamando a través de los años, juegos o Sí, películas. Ya esto como que se sale completamente del lore original de lo que Resident Evil se hace Resident Evil, pero digamos que como algo alternativo, como archivos secretos, historias externas de Resident Evil que no tienen nada que ver, queda muy bien, la verdad, es algo bien entretenido, es como el 5 igual el 5 pasa lo mismo que con el 4 es como una historia alternativa donde, las pues, aventuras de Chris. sí, no, Chris aventuras de Chris y Shiva, vamos a conquistar África. Shiva, se llamaba Shiva, güey, no me acordaba de eso. Para mí Está era un chido, chico ¿no? Pues, moreno. la verdad, ahora sí que vas a aventar balazos a África, pues adelante, ya, nadie te detiene, entonces, Sueño de tejano, güey, sí, no, no lo dudo. de la verga. Pero sí, entonces, digamos que si lo separamos como tal, de los primeros juegos a este que literalmente fue que el que cambió todo, podría decir que es una nueva saga.
o una saga diferente. Sí, es bastante entretenido y la verdad es que sí me gustó separándolo del Resident Evil original. Ujú. Y Sí. bien, ya ahora sí que estamos al final del programa y para la próxima semana agárrense porque el buen Ushi se va a poner a bailar sus Otra vez. mejores pasos nuevamente y no solo eso les va a cantar, o sea, se va doble. Uh, Todo mientras, se dedica a, pues, salvarles el pellejo, mientras ustedes no se den cuenta. Entonces, no solo les va a cantar y les va a bailar, va a reventar uno que otro demonio. Y la próxima semana, precisamente, les vamos a hablar de esta sensación que ha sido la película de K-pop, Demon Hunters, que ha sido todo un éxito de uf. de Netflix, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, ha sido un hitazo. Y la próxima semana les vamos a dar nuestra opinión y nuestro punto de vista acerca de esto. Así que nos estamos viendo, carnal. Carnal, muy bonita semana. Igualmente, pandilla, nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden agarrar su botanita, agarren su buen chupe para el fin de semana y disfrútenlo. Así que nos estamos viendo. Así que, córrela.